Hola, hola, qué bueno que están aquí, bienvenidos. Soy María Mercedes Grau, responsable de asesoría pedagógica de SM Puerto Rico. Las distintas superintendencias de escuelas católicas me han pedido que para la celebración de la Escuela Católica, de la Semana de la Escuela Católica 2024, les tengamos una orientación, una nueva orientación de lo que es el Pacto Educativo Global. Esta es una iniciativa del Papa Francisco, como vamos a ver pronto en nuestro PowerPoint, en nuestra presentación de hoy. Es una iniciativa del Papa Francisco que se lleva trabajando en las escuelas desde hace 2 o 3 años. Quiere decir que nuestros estudiantes han visto carteles dentro de las escuelas, han hecho trabajos con respecto al Pacto Educativo Global, probablemente en la clase de religión, pero tal vez en algunas de las otras clases también. Así que nuestros niños están familiarizados con lo que contiene el Pacto Educativo Global, que es un pedido del Papa Francisco para que todos trabajemos juntos por un futuro común. Y lo hace a base de 7 puntos que se trabajan a través de la escuela. Pero fíjense que es súper importante que uno de esos puntos es la familia, el trabajo de y con la familia. Así que nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Soy María Mercedes Grau, responsable de asesoría pedagógica de SM. Ustedes nos conocen también porque sus estudiantes o sus hijos utilizan los libros de religión de nuestra editorial y también a lo mejor algunos otros libros. Así que tenemos mucha relación con sus niños a través de lo que hacemos por la educación. Y estamos agradecidos de que nos hayan pedido que nos comuniquemos con ustedes para presentarles nuevamente lo que es el Pacto Educativo Global. Voy a compartir pantalla y vamos entonces a ponerla a tamaño grande para que veamos lo que nos propone el Papa en esta invitación. ¿Qué es el Pacto Educativo Global? Pues es una alianza educativa. Y todo lo que es educativo tiene que tener varios componentes. Tiene el componente del estudiante, tiene el componente de la escuela y tiene el componente de la familia. Porque son ustedes, padres, familia de crianza, los que deciden en qué lugar y bajo qué preceptos o condiciones va a estudiar su hijo o hija. Así que ustedes eligen esa escuela y pues están también inmersos en lo que la escuela propone para su niño o su niña o su joven. Así que es una alianza, el pacto es una alianza. El propósito de esa alianza es, fíjense qué 3 puntos tan importantes que lo tenemos aquí. Formar personas maduras, superar fragmentaciones, o sea, superar las divisiones que son tan comunes lamentablemente en nuestra sociedad y en la política alrededor del mundo. Propone reconstruir el tejido de las relaciones para una humanidad más fraterna. Así que tenemos aquí que el valor unificador del Pacto Educativo Global es la fraternidad. Y fraternidad es de hermanos. Dentro de la familia somos hermanos, padres, tíos, sobrinos, abuelos, y nos tratamos todos con eso que es como si fuéramos hijos todos de un mismo padre o madre dentro de esa familia. Pero nos pretende el Papa que ese sentido de fraternidad, de hermandad, de unión, vaya también a la sociedad completa a través de la educación. Y dice el Papa, que me encanta esta frase: cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos. Por ello se requiere una aldea de la educación.
una aldea de la educación, el concepto aldea, que es como pueblo pequeño. ¿Se acuerdan de que cuando decían antes que cuando en los pueblos todo el mundo pensaba que el vecinito, el hijo del otro, era como si su propio hijo lo cuidaban, ¿verdad? Ahí está esa frase y ese concepto que hemos perdido cada día más con cómo vivimos en una sociedad más abierta o más separada. Una aldea de la educación, donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas, una red en la que todos nos mantengamos como hermanos. Y el Papa, que es una persona a quien uno le puede seguir el rastro en su pensamiento, para llegar a esta propuesta del Pacto Educativo Global, ha hecho muchas cosas. Esto es una línea del tiempo de cosas, de encíclicas o documentos que ha emitido el Santo Padre y que toman un cuerpo más específico con la propuesta del Pacto Educativo Global, porque eso se trabaja entonces desde la escuela y debe entenderse también en las parroquias y en las familias católicas. Primero, él habla de Evangelii Gaudium, que es el Evangelio de la Alegría. Nos propone que salgamos, que hagamos una iglesia en salida o una escuela en salida. Quiere decir que una iglesia que abra sus puertas, que salga a trabajar con la comunidad, y una escuela también que forme parte de la comunidad donde está enclavada, ¿verdad? Luego nos propone algo que es bastante, que se conoce bastante más que otras de sus encíclicas, que es la del Laudato Si, que es la encíclica en 2015 donde él nos propone que tengamos mucho cuidado con el planeta. Fíjense, estamos en el 2024, 9 años después de esa encíclica. Estamos sintiendo tremendamente el impacto del cambio climático desde el 2023. Él nos avisaba que tuviéramos cuidado con la naturaleza, que buscáramos unirnos como hermanos en este mismo planeta y que sintiéramos el planeta como la casa común. Antes de que empezáramos a sentir estos calores terribles que empezamos a sentir en el 2023. Teníamos 8 años antes de trabajo para pensar en ese cuidado. Después retoma el tema. En el 2019 propone el Pacto Educativo Global y finalmente lo lanza en el 2020, ¿verdad? Pero antes de lanzarlo en el 2020, escribe otra encíclica que es Fratelli Tutti. Esa encíclica lo que quiere decir es hermanos todos. Él propone ser prójimo, tener un sentido social, dar valor cada vez más al sentido del cuidado por el otro y vivir en comunidad. Ese sentido de estar juntos, de preocuparte por el otro, que tanto fue tan protagónico en los tiempos de la pandemia y que creemos que se ha ido volviendo a perder. Y luego en el 2020, el 15 de octubre, relanza el Pacto Educativo Global. ¿Y cómo construimos ese pacto o esa alianza? Pues miren, si vamos a trabajar la fraternidad, tenemos que poner a la persona en el centro. Tenemos que favorecer la creatividad y la responsabilidad. Y esa persona que ponemos en el centro, que es usted, que soy yo, si usted está frente a mí, usted me pone a mí en el centro de su atención, de su propósito, y si yo lo tengo a usted al frente, tengo que atenderlo con cuidado, porque formamos personas disponibles para el servicio a la comunidad, disponibles para servir al otro o la otra persona o nosotros. Y entonces, no es casualidad que en la Semana de la Educación Católica del 2024 nos pidan que volvamos a hablarles a ustedes sobre el Pacto Educativo Global, porque tanto las escuelas como las familias van a estar atendiendo a esa persona que es su hijo o su hija, sus niños.
esas personas que ustedes llevan por la mañana a la escuela y que recogen en la tarde y quedan al cuidado de maestros, maestras, principales, directores, y quedan al cuidado de las propuestas que tiene esa escuela en curriculares y de valores para trabajar con su niño. Así que las escuelas, las familias y la comunidad están conectadas por esa persona, por ese joven o esa niña que es el centro de nuestro trabajo como educador o de su trabajo como papá, mamá o persona que cría a un niño o a una niña que está participando de las iniciativas del Pacto Educativo Global. Ahora, nada que uno escriba que sea una alianza o un pacto puede quedarse así sin una guía específica. Así que, como les dije, el Papa tiene unos puntos de trabajo dentro de ese pacto. Entonces, el primero ya lo dijimos. Ese pacto tiene 7 puntos de trabajo y los estudiantes están a través de actividades en la escuela trabajando algunas áreas de ese pacto o todas, depende de cómo se haya hecho y usted tiene que conocerlas y usted puede hacer cosas en su casa para apoyar ese trabajo y es bueno que usted también se sienta parte o esté de acuerdo en formar parte de esa alianza y ese pacto. El primer punto es poner a la persona en el centro. Lo que acabamos de decir. No podemos ser hermanos, no podemos sentir cuidado por la humanidad si no ponemos a la persona o a las personas en el centro de lo que hacemos. El segundo punto es escuchar la voz de los niños y de las niñas. Los niños y las niñas pueden pedirnos muchas cosas cuando vamos a las tiendas, ¿verdad? Y uno los escucha o no lo escucha o decide comprar X o Y música o té o zapatilla deportiva o cosas así. Pero cuando hablamos de escuchar, es escuchar sus necesidades, es escuchar cómo se sienten, es escuchar cómo ellos se identifican, es escuchar sus preocupaciones. Las preocupaciones tienen edades. No es lo mismo que lo que nos puede expresar un niño de preescolar que tiene pensamiento crítico y puede decir lo que siente a un joven o una joven que está a punto de graduarse de la escuela y que a lo mejor tiene dudas acerca de lo que va a hacer. Se puede plantear sí o no una educación universitaria. Así que es escuchar la voz de nuestros hijos. Si ponemos a ese niño o esa niña en el centro, definitivamente lo vamos a escuchar. Él tiene como tercer punto, y es bien interesante, la educación de las niñas y de las jóvenes. Aunque en Puerto Rico nos sintamos un poquito lejos quizás de este enfoque, porque pensamos que la mujer ha ganado un lugar más protagónico en la sociedad que en otros sitios. Sí, desde cada país este punto se tiene que atender en su mérito, que es trabajar con la educación o la posición de la mujer y la valoración de la mujer en la sociedad. El cuarto punto, fíjense que es la familia como primera educadora. ¿Qué papel tan importante ha tenido siempre y tendrá siempre la familia? Cuando llevamos a un niño o una niña al preescolar, a pre-pre, ese niño o esa niña ya lleva una formación básica que incluye una perspectiva del mundo, que incluye los valores que se viven en esa casa. Cuando llega a esa escuela, empiezan a superponerse los valores que se establecen en esa escuela. Y si es una escuela católica, pues estamos trabajando de acuerdo con valores de fraternidad, de humildad, de compartir. Pero ya estamos entregando, es una esfera, es un ser humano que está completo. Y entonces en esa persona va a empezar a entrar el sentido de la educación formal. Cuando ese niño sale de la escuela, va a nuestro hogar nuevamente. Y las cosas que suceden en nuestro hogar siguen formándolo.
Así que la familia es la primera y la principal educadora, ciertamente. Y la responsabilidad de usted en la crianza, mire, déjeme decirle algo, no termina. Yo tengo hijas adultas, 3 hijas, tengo un nieto, y para mí, como madre ahora y como abuela, mi sentido de responsabilidad es distinto, pero sigue siendo súper importante. Ya no siento que tengo que guardar tanto a mis nenas cuando llegaban, de estar pendiente de las meriendas, estar pendiente, qué sé yo, de los novios cuando eran adolescentes, estar pendiente de las actividades extracurriculares. Ahora, como madre de mujeres adultas, estoy pendiente de si están bien en el trabajo, cuáles son sus relaciones de amistad, cómo mi hija se relaciona con mi nieto, cómo puedo apoyar en esa crianza de ese nieto, cómo puedo apoyar a las hijas que están recién casadas, o cómo puedo apoyarlas a ellas en una transición cuando se van a viajar y a trabajar a otro país. Son unas experiencias distintas, pero sigue siendo una realidad para mí. No estoy criando, pero ciertamente sigo educando y sigo educándome, porque la familia es la primera educadora, pero uno va creciendo con esos hijos, uno va adquiriendo unas experiencias, uno va también matizando lo que dice con el tiempo, porque a un hijo adulto uno tampoco le puede decir las cosas como se las decía a uno pequeño, claramente, uno ya no manda, ¿verdad que sí? Pero siempre puede aconsejar. El quinto punto es abrirnos a los más vulnerables y marginados. ¿Se acuerdan que decíamos de una iglesia en salida, una escuela en salida, que se abre a la comunidad? Pues de la misma manera nos tenemos que abrir hacia las poblaciones marginadas. Y el sexto punto es renovar la economía y la política. Quizás a usted le esté raro que eso esté en esta alianza, pero es que si como cristianos, como católicos, no nos proponemos a colaborar con la economía del país donde vivimos y con la política donde vivimos, tampoco estamos siendo ciudadanos completos. Y cuando veamos qué alternativas de educación tienen nuestros hijos, también tenemos que pensar que esos niños van a formar parte de una sociedad y que en las profesiones que elijan pueden colaborar. Y hay que valorar y validar también las elecciones que ellos hacen de acuerdo a la colaboración que puedan hacer con la sociedad futura. El séptimo punto es cuidar la casa común. Y ese definitivamente es el más importante, atender al planeta. Volviendo a poner a la persona en el centro, fíjense que el Papa también nos dice que hay que hacer una formación integral que valorice todas las dimensiones del humano y que hay que defender los derechos universales e inalienables de cada persona. Al escuchar a los jóvenes, los tenemos que situar en el centro de la acción educativa o de la crianza. Si tenemos hijos, es para que sean el centro de nuestro mundo. Son nuestro norte y son lo que más valoramos. Y entonces, en ese sentido, tenemos también que trabajar de acuerdo con la escuela. Si los enfoques de la escuela son trabajar estas iniciativas que van a estar ayudándolos a ellos a formarse. Todo niño, adolescente y joven tiene derecho al máximo respeto y a una educación de calidad. Construcción de un camino familiar participativo que involucre la mente, las manos y el corazón. Cuando nosotros escuchamos las generaciones jóvenes, como decía ahorita, debemos escuchar sus preferencias. Si un estudiante prefiere ser deportista y nosotros somos, como decían por ahí, un couch potato, pues mire, póngase activo, póngase activa, porque va a tener que estar moviéndose con ese estudiante donde quiera que vaya a practicar voleibol, baloncesto, fútbol, natación. Usted se tiene que activar con ese niño o con esa niña, igual si sus preferencias son prácticas de teatro, igual si prefiere las artes visuales o pintar. Usted tiene que moverse con ese estudiante porque está con ese hijo o hija,
porque está escuchándolo, porque está sintiendo con él. Y vuelvo otra vez sobre el punto de promover a la mujer. Fíjense que habla de la justa inclusión de las mujeres en los órganos de decisión colegiados. Nosotros no tenemos que pensar que nuestras niñas van a seguir siendo niñas. Como les dije, ya yo tengo 3 hijas. Cada una eligió una profesión. Cada una tiene que ya como adulta buscar organizarse para que sus preferencias en cuanto a profesión sean escuchadas. Si una se decidió por el campo de la ecología, ella debe haber tenido la orientación de mi parte a que trate de ser líder dentro de ese campo. Si la otra escogió la profesión médica, también en mi casa, mi esposo y yo debíamos haberle dado unas guías para que ella busque ser líder dentro de su campo y pueda ser una salubrista justa con un sentido cristiano a la misma vez. Si la tercera escogió el campo de la educación, tiene también que buscar cómo participar o en órganos colegiados o ser una voz que se escuche dentro de las escuelas donde ella enseña. Porque las mujeres tenemos mucho que aportar y en las sociedades muchas veces, aunque en la puertorriqueña es mucho más justa en sentido de los derechos que tiene la mujer, sí hay muchos momentos en que no se nos valoriza y nuestras hijas y nuestros hijos tienen que estar conscientes de eso. Volvemos a la familia como primera educadora. Es el indispensable sujeto educador, lo repetimos. Dentro de las escuelas, dentro de las organizaciones gubernamentales, dentro de la sociedad, se le debe dar prioridad a la familia en la educación de sus hijos. A la familia se le tiene que escuchar, pero la familia también tiene que estar participando en ese camino educativo y en esas elecciones que hace la escuela de qué es lo que va a trabajar con nuestros niños y en este caso el Pacto Educativo Global, la familia tiene que estar involucrada. Fíjense que reclama también participación de los representantes de los padres en los órganos colegiados de decisión, participación de los papás en las escuelas, participación de los papás en los grupos donde nuestros estudiantes están, sean deportivos o grupos de distinta índole, que estemos ahí y que se escuche nuestra voz y que nosotros sepamos qué se está decidiendo con respecto a nuestros hijos. También se reclama un incremento en las políticas en favor de las familias, especialmente las más desfavorecidas socioeconómicamente. La realidad es que el mundo está fraccionado, que hay familias que están un poco más solventes que otras y que las familias que no están tan solventes necesitan apoyo. Las madres solteras, las familias en lugares con desventaja económica y social. En ese sentido, debemos entrar también en lo que a través de acción comunitaria o de nuestra escuela, en lugares donde nosotros como familia, que a lo mejor estamos en una mejor posición, podamos colaborar con esas otras para darles a ellos una salida, actividades, darles forma, acompañarlos y que nuestros hijos también vean que nosotros nos solidarizamos con los demás. Y el que les mencioné a lo último fue cuidar la casa común, que esta es la responsabilidad de todos y estamos bien obligados a trabajar con nuestros estudiantes. Fíjense, proteger los recursos, adoptar estilos de vida más sobrios y apostar por las energías renovables y respetuosas del medio ambiente. Eso dice este punto. Yo hago aquí un parón y les comento que en los textos que utilizan nuestros libros de estudios sociales, de ciencia, incluso los de español y los de religión, ciertamente, se hablan de los valores ecológicos. Se nos enseñan diferentes conceptos: reusar, reciclar, no consumir tanto. Pero si los estudiantes no ven dentro de nuestras casas que ese es el comportamiento que se observa, pues esa enseñanza
que se da desde el texto y que los maestros enfocan dentro de su clase, al final queda corta, porque por ahí se dice que uno aprende con los modelos. Y hablábamos ahorita de que ya el niño cuando llega a la escuela es esta esfera que ya ha sido formada por la familia y que entonces empiezan a entrar otros conceptos que siembra la escuela. Pues esa esfera dentro de la casa tiene que ser bien guardada para guardar precisamente la casa común. Si usted en su casa corta todos los árboles que tiene, o si usted en su casa compra muchas cosas que a lo mejor tienen unos empaques enormes y que sabemos que no se pueden reciclar, pues todo lo que estamos trabajando acerca de este punto se invalida. Así que los comportamientos de la familia, donde más evidentes se pueden ver, son quizás en este punto porque se mide por objetos y por cantidades. Así que esa educación para el respeto y el cuidado de la casa común tiene mucho que ver con estilos de vida responsables de la familia. Y no estoy diciendo que usted, pues, ¿verdad? Falte a algo, ¿verdad? Porque compre de momento muchas cositas, ¿verdad? Porque a veces viene mucha familia a vernos, sino que cuando elija lo que va a comprar, su niño o su niña vea que hay un espíritu crítico de cuando estamos comprando algo, cuál es la justificación y qué podemos hacer al elegir a lo mejor el tipo de empaque. Como cuando vamos a la playa, responsablemente recogemos toda el área cuando nos vamos a ir y no dejamos ni un solo papelito al área. O como cuando vamos a la playa y vemos que hay basura, recogemos el área. Eso, mire, se le pega a la gente. Es un ejemplo bien elemental. Pero si usted llega a una playa de Puerto Rico y el espacio está, por aquí hay una bolsita, por aquí hay una colillita de cigarrillo, por aquí hay un vasito que se le quedó a alguien, o 2 o 3 vasitos, o un pamper, a veces hay, ¿verdad? Un pañal. Y usted llegó, ay Dios mío, esto está sucio aquí, en vez de quejarse, agarre todo lo que hay, échelo dentro de su bolsa de basura que se la debe llevar ya de entrada, desde su casa, échelo dentro de su bolsa de basura o vaya al recipiente que hay en la playa y colóquelo ahí. Y no se limite a recoger esa partecita de 5 o 6 pies donde usted se va a sentar y va a poner sus toallitas y sus sillitas y sus sombrillitas. Recoja un poquito más y siéntese a mirar que ese comportamiento se pega. Y cuando usted viene a ver, todo el canto de la playa donde usted está sentado está limpio. Como mismo pasa con nuestros hijos. A la hora de fregar, no dejar abierto el grifo o poner un chorrito con menos fuerza para gastar menos agua. Esas son cosas que podemos ir enseñando y que se aprenden por costumbre y se traducen en cuidar la casa común. Se traducen en uno de los centros principales de esta propuesta, porque alineado al trabajo con poner la persona en el centro, tenemos que pensar en dónde vive esa persona y si el lugar donde vive esa persona tiene futuro, que es nuestro planeta. Así que, nuevamente, eso se aprende en casa. Y finalmente, ¿qué nos dice el Papa? Nuevamente, que en una aldea y un pacto como el que se propone, se lograría una alianza entre el estudio, que es la escuela, y la vida, que es con la que usted comparte con sus niños. Las generaciones, hablábamos de abuelos ahorita, padres, hijos, nietos, los docentes, los maestros, los estudiantes, las familias y la sociedad. Es un pacto completo. Y ese pacto incluye expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas, solidarias.
Así que hasta aquí llegamos y les proponemos que estudien los 7 puntos del Pacto Educativo Global para que puedan acompañar a sus hijos y sean partícipes de ese pacto. Muchas gracias a nombre de SM, el Secretariado Interdiocesano de Educación Católica, y feliz semana de Escuela Católica 2024.